Estoy grabando. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, derrama, Señor, tu Espíritu y renueva esta comunidad. Os pido a todos que os pongáis en silencio, ¿vale? A los que entréis. Renueva esta comunidad, llénanos con tus dones, guíanos en esta escuela profética. Pedimos que alejes los espíritus del mal de nosotros, Madre. Nos queremos consagrar a ti, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto me consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos del enemigo. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Que Dios le reprima es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bendice, Señor, esta reunión. Bendice, Señor. Renueva, renueva, Señor. Renueva, sana, Señor. Bendice, bendice. Haz que entre tu palabra en nuestros corazones, Señor. Bendícenos, Señor, bendícenos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, queremos darte gloria, queremos ofrecerte esta escuela profética para que nos formes, para que nos guíes, para que nos liberes de toda confusión, para que nos enseñes el camino, Señor, nos guíes en tus pasos. Queremos ofrecerte formarnos, estudiar y propagar todo lo que vayamos aprendiendo, Señor. Queremos ofrecerte Madre, en Capital de Gracias esta escuela para construir un santuario de misericordia. A cambio, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo con sus carismas de profecía y de entendimiento, para no tener confusión en este tiempo convulso. Enséñanos, Madre, a defender la verdad, a ser prudentes y audaces según lo requiera la persona y la situación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues la primera fase de la escuela, voy a hacer un resumen de toda la parte de la escuela desde que comenzó hasta el día de hoy. Voy a explicaros una guía de cómo estudiar la escuela y voy a contar algunos detalles para intentar comprender todo lo que tenemos que aprender, que es mucho. Como es mucho tema, voy a empezar ahora y voy a acabar en 1 hora. Que Dios me ayude. He intentado resumir lo más importante. No obstante, para la próxima sesión podéis mandarme mensajes por privado de los temas en los que queréis que se incida en el próximo taller, que sean más difíciles. Bien, pues la escuela comienza con una consagración. La consagración es la consagración como apóstol de los últimos tiempos. Cada consagración, María regala unas gracias concretas. En esta consagración, María regala la gracia de ser su apóstol para anunciar lo que va a acontecer en los últimos tiempos, para hacer un apostolado específico para estos últimos tiempos. La consagración está dentro de la escuela, son 33 días
y es brutal. Yo solo os digo que yo me consagré el año pasado y me dio la vuelta a la tortilla y la Virgen empezó a formarme, a informarme, a prepararme, ¿no? Y bueno, yo estoy consagrada a San Luis de Montfort, en la Alianza, o sea, tengo varias consagraciones a la Virgen, pero esta es muy concreta para ser su apóstol de los últimos tiempos y el carisma es un carisma profético, ¿vale? Bien, pues dice 1 Tesalonicenses 5, no despreciéis las profecías, pues es un mandato bíblico. Para ello queremos ofrecerte, Madre, formarnos como nos pides. Y nos dice Mateo 24:34, en verdad os digo que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. ¿Por qué es tan importante estudiar y conocer las profecías? Bien, es un deber estudiar el Apocalipsis y es necesario conocer las profecías. El Apocalipsis 1, el 1:3, nos dice y comienza con una bienaventuranza para los que lean y guarden este libro profético. Nos anuncian lo importante, la importancia que tiene este libro profético. Y el Apocalipsis empieza con un mensaje profético para el que lea el Apocalipsis. Dice que es necesario conocer y guardar esas profecías, ya que es lo que va a suceder y no ha acontecido todavía. Bien, y dice Apocalipsis 1, dichoso el que lea y guarde la palabra de esta profecía y guarde lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bien. El Señor quiere revelar lo que va a ocurrir a sus profetas para no tener incertidumbre sobre los acontecimientos futuros. Ahora que vamos a vivir el periodo más oscuro de la humanidad y que estamos viviendo un periodo muy oscuro, nos servirá de lámpara. Dice 2 de Pedro 1:19. En 1 Tesalonicenses 5, repito, nos dice, no despreciéis las profecías, es un mandato bíblico. Bien, o sea que es una obligación, el Señor nos lo está pidiendo, es la voluntad de Dios. Apocalipsis 3 nos dice, si no estáis en vela, vendré como un ladrón sobre ti y no sabréis a qué hora. Esto está dentro de la escatología del Nuevo Testamento, lo dice el Señor hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? Si no estáis en vela, vendré como un ladrón y no sabréis a qué hora. Lucas 12:54 dice, si veis una nube, sabéis qué sucede. Si sabéis explorar el cielo, ¿cómo no exploráis este tiempo? Esto se lo dice a los fariseos, que eran responsables de enseñar las profecías al pueblo. Y por eso no comprendieron la primera venida. Si no estudiamos las profecías, no entenderemos este tiempo ni lo que está ocurriendo, como los fariseos. Segunda parte. Vamos a hacer una breve introducción al fin de los tiempos. ¿Qué es esto del fin de los tiempos? Es importante que expliquéis la diferencia que hay entre el fin de los tiempos y el fin del mundo. El fin de los tiempos o últimos tiempos se refiere y es explicado desde la escatología del Nuevo Testamento y en el conocido. El Apocalipsis de San Juan se nos presenta como la revelación de lo que ha de acontecer al pueblo de Dios y es el último libro del Nuevo Testamento. ¿Vale? Es el último libro de la Biblia. Y a partir de ese último libro de la Biblia se abre el séptimo milenio. ¿Vale? Bien, o sea, hemos entendido que tenemos Antiguo Testamento con los profetas, Nuevo Testamento con la escatología y el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, ¿vale? Para saber todo lo que está por acontecer. Casi toda la Biblia son profecías. El Apocalipsis es un libro profético que nos advierte sobre lo que sucederá antes de la segunda venida de Cristo, en gloria, también llamada la parusía, para que estemos preparados. Los últimos tiempos están vinculados a lo que nos dice Joel también, sobre el juicio de las naciones que concluye con la parusía.
Si leéis Joel, el 4, 1, 2, en el juicio el juicio habla del juicio de las naciones y nos dice: en aquellos días, en el momento en que cambie el destino de Judá y de Jerusalén, reuniré a todos los pueblos, los haré bajar del valle de Josafat, por cierto que es Iberia, Josafat, y allí los juzgaré. Por mi pueblo, por Israel, por mi heredad, que se dispersaron en otros pueblos. Bien, es importante que entendamos un poco la diferencia entre el fin de los tiempos y los últimos tiempos. O sea, y el fin del mundo, ¿no? O sea, el fin de los tiempos, estamos hablando del final del sexto milenio, ¿vale? Eso sería el fin de los tiempos, ¿vale? El juicio de las naciones. A la segunda venida, y termina con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí empezaría el milenio, y después del milenio, entonces ya estaríamos que es el milenio, es el reinado eucarístico de Cristo, que reina 1000 años, y a partir de ese milenio parece que hay un periodo de tiempo de purificación pequeño de nuevo, y entonces ya ya está preparado el mundo. Después de esta preparación de Cristo en este reinado eucarístico para la venida del reino de Dios. Y entonces ya ahí sí que es el fin del fin, ¿vale? El fin del fin, bueno, el principio, la gloria, ¿no? Pero siempre tenéis que tener en cuenta que no es el fin del mundo, o sea, porque el fin del mundo, o sea, la resurrección, como vamos a ir viendo y como veréis en el vídeo del milenianismo, que es el último vídeo que se ha mandado, en ese vídeo se explica muy claramente lo que es el milenio y qué es lo que va a ocurrir al final del milenio, ¿no? O sea, qué ocurre al final del milenio y cómo acontece, ¿no? Todo. Bueno, ahora lo veremos. Entonces, bueno, es importante leer los profetas en la Biblia. Bueno, los profetas en la Biblia, en un breve resumen, ¿vale? Bueno, veis el libro de los profetas, yo me lo leería todo entero, ¿no? Sobre todo la parte de la introductoria, ¿no? De los profetas, me cogería la Biblia y me leería toda la parte introductoria. Los profetas clásicos de Israel, en un breve resumen voy a hacer un apunte para que pues tengáis ganas de leerlo, ¿no? Los profetas clásicos de Israel fueron profetas de crisis y de esperanza. Las dos grandes crisis que tuvo el pueblo de Israel, que nos narra la Biblia en el Antiguo Testamento, fueron anunciadas y sufridas por estos profetas. La primera crisis en el 772 a.C., la crisis de Asiria, que acabó con la destrucción de Samaria en el 722. Y luego la segunda gran crisis fue en el 586, que fue la crisis de Babilonia, que acabó con la destrucción de Jerusalén y la deportación masiva, ¿vale? Estas fueron las dos grandes crisis, pero no surgieron de manera espontánea, sino que se fueron fraguando, como ahora, con un camino largo del día hacia la noche, ¿vale? Y esto es profético, ¿no? O sea, estos profetas, el Señor mandó estos profetas muchos años antes para ir denunciando las injusticias, las falsas esperanzas, porque ellos no veían la crisis, pronosticaban una gran crisis y eran rechazados, ¿no? Porque veían al pueblo de Israel que estaba caminando hacia una situación de desintegración de su identidad. Pero sus palabras no se quedaron solo en denunciar la crisis y los problemas, sino que también era un anuncio de esperanza, ¿no? Y este anunciar la crisis fue la clave de que sobreviviera el pueblo de Israel, porque si no, no hubiera sobrevivido ninguno. Porque claro, ellos ya sabían y pudieron huir, pudieron escapar, ¿no? Entonces, especialmente, no era solamente hablar de la crisis, sino también, pues eso, de esa esperanza, ¿no? Más allá pues fíjate lo que dice, ¿no? Que si no Babilonia, Babilonia fue borrado, ¿no? En el mapa. Entonces, el pueblo de Israel podría haber sido borrado si el Señor no les hubiera avisado, ¿no? Entonces, gracias a todos esos anuncios se pudieron salvar. Y esto mismo está pasando hoy, ¿no? Entonces, ¿qué profetas teníamos en Babilonia?
pues bueno, la crisis más fuerte, que fue la que pasó con el pueblo de la Biblia, acabó con la desaparición del reino de Judá en el 586 antes de Cristo, y fue la causa de la deportación de un montón de población y la destrucción del templo y del resto de la ciudad de Jerusalén. Entonces, durante 49 años los deportados estuvieron dispersos en Babilonia y también en Egipto. Y durante estas crisis surgieron dos grandes profetas, Jeremías y Ezequiel. Jeremías en Jerusalén y posteriormente Ezequiel, que se marchó al exilio babilónico con los primeros deportados, ¿vale? Son dos profetas que podéis leer a cada uno, a Jeremías, que viven la crisis y el exilio babilónico de un modo diferente, ¿no? Por ejemplo, Jeremías anuncia el peor momento de la historia, ¿no? Porque es lo peor de todo fue con Jeremías. Y este es un gran profeta, ¿no? Que al pobre le tocó vivir pues este horrible momento de la historia, ¿no? En el Antiguo Testamento, y Jeremías debe arrancar y arrasar, denunciar la injusticia, destruir y demoler las falsas esperanzas de una identidad religiosa sin fundamento, y reedificar y plantar desde la verdadera esperanza. Esto es Jeremías 1:10. Jeremías es profeta en medio de un pueblo corrompido por la injusticia y la idolatría y el poder y el dinero, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Ezequiel en Babilonia con los deportados. Ezequiel se marcha a Babilonia con los primeros deportados en el 598, y desde allí va a denunciar todo tipo de idolatría y de falsa esperanza. Pues los que se han quedado en Jerusalén creen que el hecho de no haber sido deportados es un signo de que ellos no son culpables. Y los deportados de Babilonia están pagando las culpas que denunciaron los profetas, y a nosotros no nos va a pasar nada, porque el Señor sigue habitando en su templo. Pero vamos, no era así, ¿no? Pero es lo que pensaban. Entonces Ezequiel, pues bueno, ve la hipocresía en esta actitud, ¿no? Y bueno, Ezequiel ve como el Señor abandona el templo. O sea, realmente el Señor ya no habitaba en el templo, ¿no? O sea, que es lo que pasará ahora, ¿no? Que llegará la abominación en el templo santo y ya, pues ya no habrá misas. O sea, ya las misas no serán misas, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurrió, ¿no? Entonces abandona el templo, y entonces el Señor se va a habitar al exilio en medio de su pueblo con Ezequiel, ¿no? Y se va al destierro, ¿no? Y esto es un gesto profético que acompaña a los primeros deportados, ¿no? O sea, que Ezequiel vaya al exilio es un gesto profético del Señor que va con el pueblo, que es el que va a proteger en el exilio. Bueno, pues esto es un poco un resumen, ¿no? Ahora vamos a cambiar de tema, otro tema. Esto lo podéis todo... Estoy contando algunas cosas que creo que son las más importantes, para que vosotros vayáis luego profundizando y estudiando, ¿eh? No voy a tocar todos los temas. Otro tema, la historia del mundo. Bien, el mundo durará 6.000 años, el resto descanso. ¿Qué fuentes tenemos para saber que esto es así, ¿no? Pues ahí dentro os he puesto, dentro de la escuela, un apunte de precisiones cronológicos, ¿no? Y dice eso, que a título informativo introducimos algunos indicios importantes de los acontecimientos que van a ocurrir, ¿no? Y cuáles son las fechas concretas. Ya los judíos en antiguas tradiciones ya recogían en el Talmud judío y en la iglesia primitiva. Hay una epístola de San Bernabé, San Ireneo, tenéis ahí todas las fuentes, ¿no? Donde lo dice San Jerónimo, San Agustín, bien, que el mundo durará 2.000 años hasta Abraham, fijaros, y desde Abraham hasta Cristo 2.000 años, y desde Cristo hasta su destrucción, ¿no? Esta es la interpretación bíblica de Génesis 1, Éxodo 20:11, que Dios hizo el mundo en 6 días, y según el Salmo 89, 1.000 años son ante tus ojos un día, ¿vale? Lo cual San Pedro repite en 2, 3, 8. O sea, los primeros 2.000 años simbólicos, sin duda, pero si según la Biblia sumamos los años que vivió cada patriarca, ¿vale? En Génesis 5 nos dan hasta el nacimiento de Abraham 2.000 años, efectivamente.
Bueno, incluso yo que estaba en el Museo del Louvre también lo he visto, ¿no? Es curioso todo esto, ¿no? O sea, es verdad que o sea, está escrito siempre así. Yo la verdad es que históricamente es como las referencias que tenemos, ¿no? Pero es verdad que también es bíblicamente, ¿no? O sea, que lo podéis entender bíblicamente, ¿no? Entonces, realmente, hasta el año 2000, por eso decían, el fin del mundo será el 2000, claro, los 6000 años se han hecho en el año 2000, ¿no? Entonces, claro, esto tiene, no sabemos cuándo, pero vamos, ya nos queda poco para el siglo sabático, ¿no? Que es el séptimo día, que es el séptimo milenio, ¿vale? Que es el año sabático, que es Dios creó el mundo en 7 días, en 6 días, y el séptimo día descansó, y él prometió que se descansaría también, ¿no? Esto es así, también está metido dentro de los vídeos que os he mandado, ¿no? Mejor explicado, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que aquí más o menos, incluso mira, también habla de la pirámide de Egipto y los egipcios, ¿no? Que también lo veían así, ¿no? 2600 antes de Cristo, o sea, que no solamente, o sea, esto viene ya desde lo antiguo, ¿no? Ahí tenéis todas las fuentes para poder explicarlo. Bien, vamos a ver. Vale, siguiente tema sería el tema de el resumen de los 7 años de Daniel y los 7 sellos del Apocalipsis. Bien, bueno, sabéis que, así muy rápidamente, luego lo veremos, ¿no? Pero hay un castigo que no se pudo cumplir a los reinos que fueron infieles en el Antiguo Testamento. Y este castigo, que fue un castigo que cuando Dios castiga a un pueblo, le castiga, el castigo perfecto pues son un número de años, ¿no? Entonces, que están ahí recogidos en la Biblia. Pero cuando el pueblo, no una persona, sino cuando un pueblo reincide en el error, el castigo se multiplica por 7, ¿vale? Entonces, este castigo que se multiplicó por 7, se dejó se cumplió todo el castigo, pero se dejó una semana, que es la semana de Daniel, pendiente para los últimos tiempos, que es el Apocalipsis, ¿eh? Esos 7 años de castigo que quedaron pendientes se pospusieron, entre comillas, para los últimos tiempos. Eso está ahí también explicado en los vídeos. Entonces, estos 7 años de Daniel, ¿qué son? Bueno, pues los 7 años de Daniel ya sabéis que son los 7 años del Apocalipsis. Los 7 años del Apocalipsis, o sea, el Apocalipsis dura 7 años, de los cuales 3 y medio es como que está todo oculto, no sabremos nada, no nos enteraremos de nada, y los otros 3 años y medio será el reinado del anticristo, que ya se hará presente, habrá persecución a los cristianos, se suprimirá la Eucaristía y el pueblo tendrá que huir al exilio, y pues un 30%, un 70% de la humanidad morirá, será destruida, ¿no? Y un 30% promete el Señor que protegerá, ¿no? Y ahí pues serán los sellados, o sea, los que tengan el sello de Dios, ¿no? Los que serán protegidos de todas estas calamidades. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro rol en esta gran prueba, no? Bueno, pues en principio nuestro rol que quiere la Virgen es construir un santuario de misericordia, ¿no? Antes de que llegue la mitad, esos 3 años y medio, de esos 3 años y medio, es un tiempo de misericordia, dice la Biblia, ¿no? O sea, el Señor quiere que todas las almas se salven. A partir de esos 3 años y medio comenzará el tiempo de justicia y la ira de Dios, la ira de Yahvé. En esos 3 años y medio, a partir de esos 3 años y medio, ya no habrá posibilidad de salvarse. Entonces, tenemos que redoblar esfuerzos para para traer a lo más alejado, a la iglesia que está alejada, a los ateos, a las personas que no conocen al Señor, para llevarles la esperanza de Dios, ¿no? Es muy importante porque la gente va a sufrir mucho y está sufriendo mucho, y por eso es tan importante esta escuela, ¿no? Tenemos que tenerla clara para dar una esperanza.
Entonces, bueno, aquí también, bueno, pues la misión de Getsemaní tiene un poder fundamental para este periodo, ¿no? Porque el Señor nos dice que velad y orad para no caer en tentación en los momentos de prueba. Y si vamos a vivir la prueba más difícil de toda la historia, que es el final, imaginaros, estamos en el 6.º milenio. O sea, si es el final y vamos a vivir el final, estamos al final en la prueba. O sea, que es que ahora nos toca, pues la pasión de la Iglesia, que está recogida en el Catecismo, en el fin de los últimos tiempos. Ahora está también ahí sí que es importante que deis referencias de dónde están las cosas, ¿no? Para que no sea nuestra palabra, sino la palabra de Dios, ¿no? Lo que es los dogmas de la fe, ¿no? Porque la fe no es creo en Dios, voy a misa solamente, es creo en los dogmas de la fe, en lo que está escrito, en la palabra escrita, ¿no? La palabra divina en el dogma. Entonces, bueno, es importante dar esas referencias y como no nos las sabemos de memoria, están ahí recogidas en la escuela, ¿vale? Y en los libros. Entonces, bueno, es importante pues hacer Getsemaní y animar a la gente a hacer Getsemaní, porque el Señor dice que dará el don de la fortaleza al que esté orando con Él en la pasión, y que le sellará, O sea, el sello de Dios viene con Getsemaní, o sea, las horas de mayor sanación y liberación son esas horas, pero además Él promete proteger especialmente a aquellos que le acompañen en las horas en las que Él sufrió la pasión todos los jueves de 11 a 4, ¿vale? También tenemos que llevar la peregrina, sí que os animo también a la Virgen Peregrina de Schoenstatt, porque es un santuario de gracia, una presencia de la Virgen en sus santuarios y urge, ¿no? Así como consagraciones, ¿no? De a María y dar a conocer pues esta escuela, ¿no? Tanto la de fortaleza como la de profecía, que se han creado precisamente para traer y ayudar a tantas personas que necesitan ahora mismo, ¿no? Todo esto, todos necesitamos. Bien, pues esto también es importante que lo sepáis. La siguiente parte sería, bueno, hago un breve apunto, ¿no? De los mensajes de los últimos tiempos para España, que es muy importante. España, ¿no? Ya sabéis que España, bueno, dice, España parece en un mensaje de España de Medjugorje a España, ¿no? Dice la Virgen, que será la primera en recibir el castigo. Los mensajes de los días 3, 10, 17 de mayo de 1987, y dice: España, te has dejado pasar el anticristo a tu tierra y no dejaste que te saqueen, y no dejaste que le saqueen. Por eso también hasta ti ha llegado un gran guerrero, aquel que te salvará de esos errores que has cometido, como el no escuchar, como el no ver, ¿no? O sea, que parece que habrá un gran guerrero en España, ¿no? Y dice: del Tajo saldrá un gran guerrero que con su espada aniquilará por completo al enemigo. Se piensa, pues que... O sea, que luego también está aquí el tema de la gran promesa, ¿no? Que dice el Señor, ¿no? Reinaré en España desde el santuario de la gran promesa en Valladolid, ¿no? Luego también tenemos en el Evangelio, que esto es muy, muy fuerte también, los deportados. En los deportados de este ejército, los hijos de Israel poseerán Canaán hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades de Neud, que sabéis que Sefarat es Iberia. O sea, aquí está hablando de la segunda venida, y dice: y subirán victoriosos al monte Sión para juzgar en la montaña de Esaú, y la realeza será de Yahvé. Bueno, que el Señor tiene esa promesa. Es importante, ¿no?, que sepamos que, bueno, pues que aunque veamos gran tribulación aquí en España, pues el Señor nos ha dado esa promesa también, ¿no? Que no caerá España. Bien. Vamos a empezar. El siguiente tema sería el tema de la generación de la higuera. He mandado unos vídeos y he mandado un resumen, y también os he mandado unas diapositivas que están súper bien explicadas,
Y bueno, pero sí deciros, en resumen, para que lo veáis, lo releáis, yo lo he tenido que leer y releer y estudiar y cogerme todos los apuntes, lo que me iba diciendo para ir entendiéndolo, porque es que no es tan fácil de entender, ¿no? Pero sí que os lo digo, que lo hagáis en oración, el tema de la generación de la higuera, ¿no? Que básicamente dice, bueno, en verdad os digo que no pasará la generación hasta que todo suceda, ¿no? Y que Amós 3:7 dice que no hace nada el Señor sin revelar su secreto a los profetas. Fijaos qué bonito es esto, ¿eh? O sea, y dice 1 Tesalonicenses, no extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías. Bien, una buena parte de la Biblia son profecías de las cuales un importante porcentaje no se han cumplido todavía y van a ocurrir en nuestra generación. Pues imaginaros, ¿no? Qué fuerte es esto. Y nos habla que esto es impresionante también. Dios gobierna la historia con absoluta precisión para el porvenir de sus hijos. El plan divino de salvación es preciso. Y dice la Biblia, en Zacarías 9:9 y en Mateo 21:9, 173.000 días exactos pasaron desde el decreto de Artajerjes hasta la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un asno, donde se proclamó príncipe y Mesías. Estas son las primeras 69 semanas de Daniel. Fijaros, los profetas anunciaron con exactitud de días cuándo el príncipe Mesías iría con un asno. O sea, sabían todo esto. Imaginaros qué fuerte. Con lo cual, si ellos lo sabían, nosotros también lo sabremos. 144 días duró la esclavitud en Egipto. 400 años profetizados por Dios a Abraham en el Génesis. Esto es brutal también, ¿eh? Esto, vamos, yo la verdad es que cuando lo leí me quedé impactada porque no era consciente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice esto de la generación de la higuera, ¿no? Pues vamos a ver, dice lo que os he explicado antes, ¿no? Lo del tema de los 7 años de Daniel y el castigo del pueblo del Antiguo Testamento. Y dice que, bueno, al principio, como sabéis, había solo un reino, el Reino Unido de Israel, ¿no? Y había 4 reyes, Saúl, Isobed, David y Salomón. Y este tema de la generación de la higuera demuestra que este pueblo es su higuera, ¿vale? Cuando habla Jesús en la escatología de la higuera, en la escatología del Nuevo Testamento de la higuera, está hablando del pueblo de Israel, ¿vale? Y eso se explica, ¿no? en este tema. Entonces, el reino se dividió en 2 partes. El del norte, que fue el reino de Israel, y el del sur, que es el reino de Judá. Al del sur le llama David, le llama la vid y la parra, ¿no? Y tenía 20 reyes, de los cuales solo fueron buenos algunos, ¿vale? Y el de Israel, que tenía otros 20 reyes, que le llamó la higuera, y casi todos fueron malos. Entonces el castigo vino porque los 20 reyes lo hicieron mal. Imaginaros qué horror, ¿vale? Entonces las tribus del norte fueron deportadas, los malos del todo, y se dispersaron, y fijaros, acabaron en Europa. O sea, que somos nosotros. Somos sus descendientes. Esto fue en el 733 a.C. Y las del sur de Babilonia, en el 606 a.C., y las del sur se fueron a Babilonia, ¿vale? En el 606 a.C. Esta deportación terminó con la destrucción del templo de Salomón y duró 70 años. Y después regresaron a Jerusalén a reconstruir Jerusalén. Las del sur regresaron, que eran las de Judá, porque habían sido más buenas, por decirlo así, y las del norte nunca regresaron, ¿vale? O sea que el pueblo que cometió menos errores tuvo más favores. Vamos, lo de siempre. Lámina, vale. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen, ¿no?
la explicación del reino, o sea, lo que es la generación de la higuera, ¿no? Entonces, la generación de la higuera, así muy, muy resumidamente, nos viene a decir, todo el tema del castigo, explica los años de castigo, los divide, los multiplica, los podéis calcular, yo los he calculado todos, cuadra perfectamente todo lo que explica en el vídeo, y llega al final a 1948, que es la independencia de Israel, que es lo que dice en la Biblia, o sea, en el Nuevo Testamento, en la escatología, cuando habla de la segunda venida el Señor a sus apóstoles, y sus apóstoles les preguntan ¿cuándo será la segunda venida? Y él contesta, cuando veáis las hojas de la higuera, que sean maduras y tal. Y entonces ahí lo explica, ¿no? Lo explica ahí cómo cuando el pueblo llega a tener su independencia, ¿no? Entonces a partir de ahí esa generación será la generación que viva esa segunda venida, ¿no? Y luego, bueno, pues esa generación 1948, pues todos los que han nacido en 1948 son la generación esa, ¿no? Que en concreto seríamos nosotros, porque una generación, según el Salmo 90, son 70-80 años, y desde el 48 pues 2028 serían 80 años, ¿no? O sea, como que sería la fecha máxima para esa segunda venida, según la explicación de lo que dice el... Bueno, esto es la explicación bien entendida, ¿no? El segundo Pentecostés. Bien, hablamos también un poco de lo que es el segundo Pentecostés. Bueno, vamos a ver. El segundo Pentecostés, os he puesto aquí un apunte, que es un apunte resumen que está muy bien, de todo lo que dice el libro del Padre Gobi con respecto al segundo Pentecostés, ¿no? Entonces, hay una especie de ficha que os he puesto que es buenísima, que la ha hecho César, y aparece, pues, por ejemplo, 8 mensajes que dice la Virgen, que repite, ¿no?, sobre el segundo Pentecostés, y lo repite 8 veces en el libro del Padre Gobi. Claro, cuando lo repite más veces es que está haciendo más hincapié en ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice claramente, ¿no?, la Iglesia debe orar con María para invocarlo en sus cenáculos. Lo repite 8 veces, ¿vale? Hablando del segundo Pentecostés. Bien, para hacer un inciso, el segundo Pentecostés sería la venida del Espíritu Santo, que sería a la mitad de la semana de Daniel, a los 3 años y medio, ¿vale? O sea, a la mitad de la semana de Daniel sería lo que se llama el aviso de Garabandal, que conocéis, ¿no? Que todos tendremos un juicio particular en pequeño y sabremos, pues veremos todos nuestros pecados, todo lo que hemos cometido y el daño que hemos hecho y las consecuencias que hemos tenido. Entonces va a ser tan abrumador y tan espeluznante que muchos morirán, ¿no? Entonces, por eso tenemos que prepararnos muy fuertemente y profundizar fuertemente en la fe para poder soportar ese momento, ¿no?, del aviso, ¿no? Entonces, la Virgen que nos pide para poder afrontar este segundo Pentecostés, ¿no?, para que se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros, lo primero, 8 veces los cenáculos, ¿vale? O sea, por eso los cenáculos, bueno, pues yo doy la enhorabuena a todos los grupos y muchos grupos que hay por aquí que están haciendo ya cenáculos diarios, ¿no?, que es una pasada. Y algunos pues quieren incluso más horarios para que todos nos podamos conectar en cualquier horario y dar flexibilidad a la gente que se pueda conectar en distintos horarios. Entonces, vale, 5 veces dice la Virgen que la Iglesia debe pedir el segundo Pentecostés. O sea, que tenemos que impedir que se derrame el Espíritu Santo. Entonces es muy importante también, por ejemplo, la alabanza, ¿no? Empezar a hacer grupos de alabanza. La alabanza es lo que haremos cuando muramos, ¿no? Vamos a estar alabando a Dios, los ángeles alaban continuamente a Dios. Entonces la alabanza es, bueno, pues cantar y dar gracias, gracias Señor, oh alabado seas, alabado, gloria a ti Señor, gracias, alabado. O sea, eso es alabar, ¿no? Entonces es gracias Señor, gracias, hasta que nos hartemos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que Él quiere también para que se derrame el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, la Iglesia debe consagrarse, esto lo dice 2 veces, al Inmaculado Corazón de María. Bueno, por ejemplo, también dice
dice que será, fijaros qué bonito esto, dice que será el mayor prodigio del Espíritu Santo en toda la historia, que dice, el libro del Padre Gobi dice que es inminente, que está próximo, que está a las puertas, fijaros. Dice que el mundo será renovado y volverá a glorificar al Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo, que triunfará el corazón inmaculado de María. Es importante que sepáis que para que se produzca el segundo Pentecostés se tiene que aprobar el quinto dogma mariano de la Señora de todos los pueblos, que todos rezáis esta oración de la Señora de todos los pueblos, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser aprobado antes de que se derrame. Entonces, aquí ya será el triunfo del corazón inmaculado de María. Y ella vendrá del cielo para renovar la faz de la tierra. Dice que transformará el mundo, transformará el desierto del mundo en un jardín para que Dios habite. Fijaros qué fuerte es esto, porque es que este mensaje de esperanza lo tenemos que dar, porque imaginaros en plena guerra, tribulación, muertes y tal, anunciar esto al mundo, es que esto va a ser brutal, ¿no? Entonces esto lo tenemos que llevar, ¿no? El segundo Pentecostés. También repite, bienaventurados si sufrimos hoy por la Iglesia, porque para nosotros... porque para nosotros es un capital de gracias para recibir ese segundo Pentecostés, ¿vale? Dice que el Espíritu Santo derramará sus gracias de un modo más fuerte y extraordinario que en el primer Pentecostés. Fijaros qué brutal esto, ¿eh? O sea, en el primer Pentecostés, 12 pescadores de la nada, fijaros lo que generaron, 2000 años. Pues dice que va a ser mucho más fuerte, o sea, imaginaos lo que nos viene, o sea... Claro, es que estamos todo el rato pensando en el apocalipsis y tal y que cual y lo malo, pero es que no pensamos en lo bueno. Y esto es muy fuerte, ¿no? Entonces será la mayor manifestación divina, de la divina de misericordia. O sea que ahí el Señor derramará. Nosotros estamos, todo lo que estamos haciendo ahora, todos estos cenáculos, todos estos apostolados, todo este trabajo de estudio, todo esto lo estamos ofreciendo para que el Señor tenga misericordia en este Pentecostés. A lo mejor no lo vemos ahora, pero en el Pentecostés el Señor salvará y ayudará a muchos. O sea, que no tenemos que tener miedo de nada, seguir para adelante con la fuerza y con la confianza, ¿vale? O sea, porque Él va a derramar el Espíritu Santo. La Iglesia estará invadida, ¿no?, por el humo de Satanás, y la Virgen tiene... sabe que serán sus hijos pequeños los que recurrirán a ella y a través de los cuales ella actuará, ¿no? Esto lo repite también, pues, un montón de veces, ¿no? Dice también que vivimos los tiempos de la gran apostasía, de la venida del anticristo, de la gran tribulación y de la segunda venida, y de Jesucristo en su gloria, ¿vale? Y dice que desde la década de 1990 en adelante es el tiempo del segundo adviento, ¿vale? O sea, esto lo dice todo. Estoy haciendo un repaso, pero es muy bueno el vídeo y os pido que miráis esta ficha, porque es que es importante lo que está diciendo la Virgen. Como el libro de el Padre Gobi es tan gordo, pues no somos capaces de resumir todos los mensajes más importantes, ¿no? Y ese trabajo tan espectacular que ha hecho este hombre, César, pues es para escucharlo, ¿no? Bien, vamos a ver, vamos a recapilar citas bíblicas y contrastadas con revelaciones privadas de las fuentes. ¿Quién habla de todo esto? El diario de Santa Faustina en el numeral 83, el diario de Conchita Garabandal, el libro azul del Padre Gobi, el del 22 de mayo y del 4 de junio del 95, el Catecismo de la Iglesia Católica en las revelaciones privadas, los pasajes bíblicos, Apocalipsis 6, 12 y 17, Lucas 23 y 27 y 30, Apocalipsis 2, 33 y 34, 1 Corintios 4 y 5, 13, 12, 14 y 25, Daniel 12, 10, Lucas 21, 25 y 26, Apocalipsis 9, Mateo 24, ¿vale? Las profecías de Joel 1, que habla de la abolición del sacrificio perpetuo, ¿vale? Que es la abolición del sacrificio, o sea, que no habrá Eucaristía, o sea, los cristianos tendrán que celebrar las misas, pues como los antiguos cristianos, ¿no? O sea, en catacumbas. Luego Joel 3 habla del segundo Pentecostés y Joel 4 del juicio de las naciones. Y dice, 1 Corintios 4 dice,
Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Antes de venir como justo juez, fijaros lo que dice, justo juez, juicio de las naciones, que es la ira, se acabó la misericordia, 3 años y medio, lo que os he dicho antes, y dice el Evangelio, antes de venir como justo juez, vendré como rey de misericordia, ¿vale? Mateo 25, lo explica clarito, clarito aquí el Señor en el Evangelio, ¿vale? Antes de venir como justo, o sea, primero hay un tiempo de misericordia, van las cabras con las ovejas, ¿vale? O sea, quiero decir, van todos juntos, los malos y los buenos, y en el momento de la siega, que es en el aviso, ahí se produce la siega, ¿vale? Los malos se separan de los buenos y ya no hay marcha atrás, juicio, justicia, se hará justicia, ¿vale? O sea, el Señor es un Dios justo, es misericordioso, pero hasta un momento, ¿vale? Entonces hay que arrepentirse. Bien. Según el diario de Santa Faustina Kowalska, también lo habla de ello, el significado del justo juez se refiere al juicio de las naciones. Mateo 25 es aquí cuando Jesús vendrá como Rey de Misericordia. Bien, esto podéis ver todos los pasajes en el grupo. Bueno, luego hablo de la escatología en el Nuevo Testamento. Bien, ¿la escatología qué significa? La escatología, la Iglesia la define como la rama de la teología que trata sobre la doctrina de las cosas finales. ¿Vale? Da las pautas para entender un poco mejor este periodo de la historia conocido como el fin de los tiempos o últimos tiempos y las referencias que tenemos en los textos bíblicos y en el catecismo de la Iglesia. ¿Vale? Y dice el Señor, ¿cuándo sucederán? Le preguntan los discípulos, ¿cuándo sucederán estos acontecimientos? Y las Escrituras dicen en Hechos de los Apóstoles 1:7, les dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Y Marcos 13 dice, en aquel día, en cuanto al día y la hora, nadie sabe ni los ángeles del cielo, solo el Padre, porque si supiéramos el día y la hora, pues no nos podríamos, o sea, esperaríamos a convertirnos al último momento, entonces no nos dice el día y la hora, ¿vale? Pero en ningún momento nos dice que debamos despreocuparnos de los signos de los tiempos, cuidadín, ¿vale? Muy al contrario, nos exhorta a escudriñar y a estar vigilantes para reconocer los signos de los tiempos. Y en Mateo 16 le dice, al atardecer decís, va a hacer buen tiempo, porque el cielo está rojo, y a la mañana hoy lloverá, porque el cielo está oscuro. Si sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¿no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos? Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que al de Jonás. Y dejándolo se marchó. Esto es palabra de Dios, ¿eh? Es importante, claro, para que sepamos que hay que ponerse un poquito la pila con este tema porque claro, así de entrada, si no hacemos nada, es difícil verlo. Hay que rezar, hay que estudiar, porque no es tan fácil, ¿eh? Los signos de los tiempos. Lucas 12:54 decía también a la gente, cuando veáis subir a una nube en el poniente, te decís, va a caer un aguacero y así suceda. Y cuando sopla decís, va a hacer bochorno. Y vuelve a decir, ¿no sabéis interpretar el tiempo? O sea, la verdad es que el Señor insiste, ¿no? Bueno, pues esto para que lo echéis un vistazo y lo miréis vosotros. Bien, los últimos tiempos, entonces, en el Antiguo Testamento, deciros solamente un apunte que están en los evangelios sinópticos en San Mateo 24, en San Marcos 13, en San Lucas 21 y el texto del Apocalipsis de San Juan entero, ¿vale? Os he mandado, bueno, ahora vamos a hablar del libro del Apocalipsis. Vamos a ver, os he mandado, hay un libro que es Oblani, que es uno de los mejores, está muy bien, y también está, o sea, hay varios libros del Apocalipsis, hay otro que es el de Castellani, también lo podéis comprar, que yo os los recomiendo, ¿vale? Para que lo leáis poquito a poco, ¿no? Yo os he puesto ahí algunos apuntes de las cosas más importantes de este libro de Hugo Bani, ¿no? Pero el que lo quiera que me lo pida, yo se lo mando. El último, pues el libro del Apocalipsis, ¿no? Para entender el Apocalipsis. Es precioso y brutal. Lo empezáis a leer y os va a encantar, ¿vale? La palabra Apocalipsis proviene del latín y quiere decir revelación, ¿no? Es un libro profético. Y en este sentido describe los eventos que van a desembocar en el fin de los tiempos. ¿Vale? Es la culminación del plan de Dios
expuesto en la Biblia, de principio a fin. Para una mejor interpretación, pues es muy recomendable que leáis estos libros que os estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, ¿qué es la segunda venida? ¿Qué es la parusía? ¿No? Y bueno, pues el desenlace, el fin de los tiempos es el desenlace de este periodo de la historia, que tiene como colofón la segunda venida del Señor, que es la parusía, ¿no? La parusía es un dogma de fe, ¿vale? Es un dogma de fe y nos confronta con los sucesos o signos de los tiempos a los que tendremos que prestar especial atención. Estos eventos no son contemplados con detalle en la doctrina escatológica tradicional católica, aunque sería conveniente conocer sobre ellos para tener una mejor comprensión de las revelaciones privadas que se exponen a lo largo de este libro. Entonces, siempre primero hay que ir confrontando, ¿no? Los profetas antiguos, la escatología, el libro del Apocalipsis y luego con las revelaciones privadas, sobre todo principalmente de los santos y las apariciones marianas, y luego ya videntes y demás, ¿vale? Pero primero todo eso. Y luego pues todas las revelaciones, porque el Espíritu se derrama donde le da la gana y a las personas que le da la gana, pero hay que saber discernir profetas de no profetas. Hay falsos profetas. Entonces, los falsos profetas, ¿cómo los reconocemos? Si tenemos bien este estudio hecho, podremos reconocerlos, si no, no, ¿vale? Entonces es importante que todo este trabajo lo hagamos. Bueno, pues los primeros que lo tenemos que tener claro somos nosotros, ¿no? Entonces las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia hablan también de la parusía, ¿no? En el CID, en el numeral 673, ¿no? Pues dice: desde la ascensión, el advenimiento de Cristo, la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento fijado por el Padre, según dice Hechos 1, este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. Mateo 24, 44, Tesalonicenses 5, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios, ¿vale? Y te dice 2 Tesalonicenses y te va dando los pasajes bíblicos para que los entiendas, ¿no? La segunda venida se vincula al reconocimiento del Mesías por el pueblo de Israel, o sea, es la promesa que le da al pueblo de Israel, ¿no? De que todo el pueblo de Israel reconocerá que él es el Mesías, ¿no? Esta parte de pueblo incrédulo y endurecido, ¿no? También nos dice el numeral, o sea, el numeral 674, ¿no? Dice que la venida del Mesías en gloria es un momento determinado de la historia que se vincula al reconocimiento del Mesías por todo el pueblo de Israel, del que una parte está endurecida. Y San Pedro nos dice, arrepentíos, convertíos, con el fin de que el Señor venga a tiempo de consolación y envíe al Cristo que os ha sido destinado, a Jesús, quien debe retener el cielo hasta el tiempo de su restauración universal, ¿vale? Que habló por boca de los profetas. Pues esto nos dice vale. Entonces, bueno, pues eso, el Apocalipsis está Hugo Blany, el libro recomendado. Este libro nos lo ha recomendado un catedrático de moral del Instituto Juan Pablo II, que está absolutamente en línea. Imaginaos una persona que lleva 30 años trabajando en el instituto, es catedrático y bueno, pues una persona maravillosa y súper preparada y súper formada, y pues está absolutamente de acuerdo con todo el tema del milenarismo, la segunda venida, el reino glorioso, o sea, todo lo que está puesto en el Padre Obi y demás, pero mucha gente no lo sabe, ¿vale? O sea que tendremos que, pues poquito a poco ir nosotros entendiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, el milenarismo profético, que ya es el último tema que se ha mandado, habla exactamente de estos 1000 años, ¿no? Cómo serán los 1000 años, qué acontecerá en esos 1000 años, por qué la gente no cree en 2 resurrecciones, porque hay 2 resurrecciones, no una,
¿vale? La primera resurrección es la resurrección de los santos, que está escrita en el Apocalipsis, y habla de que os recompondré los huesos, resucitaréis, pero solo los santos. Por eso, bueno, pues hay que pedir al Señor pues que podamos, si morimos, que podamos morir santos para entrar en ese reino del tirón, ¿no? En ese reino de 1000 años, porque todo el mundo tiene que morir y al menos una vez. Entonces, las personas que no mueran en la gran tribulación luego tendrán que morir en el milenio, ¿vale? Sin embargo, los que mueran ahora en la gran tribulación y resuciten porque han muerto santos, porque resucitarán todos los santos, esos ya no morirán, ¿no? Entonces, pues muy bonito, ¿no? Pues tú de repente pues resucitas y además se resucita en la tierra, como dice el Padre Nuestro y como dice el credo, ¿no? O sea, es que es una tierra renovada, pero no vamos a resucitar en el cielo y tal, los ángeles, no. O sea, en la tierra, con los seres queridos, en cuerpo, como Cristo, y está todo escrito en el Apocalipsis, y si escucháis el vídeo y lo veis todo, lo vais a entender perfectamente lo que explica, ¿no? Y cómo lo explica, y a la luz siempre todas estas cosas, a la luz de hacer adoración, mucha oración, para lo que el Señor os va revelando, ¿no? A cada uno, porque no es fácil entender todo esto, ¿no? Pero sí que os animo a lucharlo, a luchar por encontrar la verdad, porque el que encuentre esto es una perla preciosa, pero preciosa. Y mirad lo que dice hoy el Evangelio, dice dos cosas preciosas, ya para terminar. La primera habla de la misericordia del buen samaritano, ¿no? Que es lo que la Virgen quiere en esta escuela, ¿no? Que nosotros nos preparemos y nos formemos para tener esa misericordia en este caso, el buen samaritano pues es el ignorante, el que no sabe nada, porque no se le ha revelado todo esto, ese es el herido, ¿no? Quiero decir, al que tenemos que ir a ayudar, ¿no? Y obviamente pues para entrar hace falta o sea, primero una gracia especial de que el Señor nos dé el cariño, el amor, la comprensión para poder que nos ponga las palabras, ¿no? Adecuadas. Pero para eso hace falta, pues eso, aparte de la oración y el sacrificio, que ya lo estamos haciendo, formarnos, ¿no? Estudiarlo. Y bueno, lo que quería con esta hora, porque tenemos poco tiempo, pues era un poco guiar la escuela, porque es imposible abarcar todos los temas, y bueno, es precioso poder, pues eso, poder ir viendo en detalle. Entonces yo sí que os animo, a lo mejor a los que ya tenéis cenáculos, a que vayáis pues tema por tema estudiando y hablándolo en el cenáculo y repasándolo y estudiándolo entre vosotros, ¿no? Y yo le he pedido también a una persona, a este hombre, a este señor que es a Mauricio, ¿no? Que hace los vídeos y todo, que está súper preparado, que me ayude para una sesión de dudas que la haremos yo creo que a final de noviembre, y ya os diré el día. Será también un miércoles a las 8:30 y se conectará él para atender todo tipo de dudas, porque claro, yo puedo resbalar, como veis yo de memoria no me lo sé todo. Yo con el libro delante me acuerdo y me sé lo global, pero si me preguntáis detalle, pues seguro que resbalo. Entonces, pues entre él y yo, y si se conecta César, pues ir resolviendo dudas y cuestiones. Eso sí que os digo, que para preguntar dudas hay que haber estudiado, no vale venir a preguntar cosas sin estudiar porque no hay tiempo. Entonces sí que os pido que os preparéis bien la escuela, lo que vamos a mandar, que no mandaré muchos más temas, no os preocupéis. Voy a intentar acabar con lo fundamental de aquí a noviembre, ¿vale? Para que ya vayamos como profundizando en todo lo que ya hemos ido dando, ¿vale? Y vosotros también podéis ir invitando a gente que esté un poco familiarizada con esto y con ganas de trabajar en esto, a que se una a la escuela también, a que se una y que vaya ella leyendo, lo que no es lo mismo que se lo expliquemos, que lo vaya leyendo ella, ¿no? Así que nada, que os mando un abrazo a todos, y ahora
vamos a dar gracias al Señor. Los que siguen en la reunión de la siguiente hora, que se queden, ¿vale? Voy a hacer un... Vamos a dar gracias, Madre, por esta reunión de hoy. Queremos ofrecerte y pedirte especialmente por todas las personas que están aquí, que nos han escuchado, que nos están escuchando, para que abres su corazón y que les ayudes y que derrames sobre ellos dones de profecía y entendimiento. Te lo pedimos, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues chicas, espero que os haya ayudado por lo menos para tener interés en estudiar, porque era la intención era que tengáis interés en estudiar un poco. Así que nada, ya si queréis podéis quedaros todos los del grupo de Reino Glorioso y el resto podéis salir. A ver...